En la historia ha habido varias maneras en las que se ha desarrollado, se ha llevado a cabo el matrimonio. La poligamia, por ejemplo, es una de esas maneras. Y había habido otras, básicamente son parecidas, pero independientemente de lo que ha sido en la historia, cada uno de nosotros, cada persona tiene una idea acerca de lo que es el matrimonio, tiene expectativas de lo que va a encontrar, de lo que va a recibir, de lo que va a dar, de lo que va a comprometerse. Y pues con esas expectativas a veces se va al matrimonio solamente para al paso del tiempo descubrir que esas expectativas pues eran falsas, que el matrimonio es otra cosa. Muchas veces no se entiende todavía después de muchos años para qué es, qué se va a obtener, para qué se hizo esa institución del matrimonio. Y pues Pablo, aquí en esta carta a los Colosenses, en los primeros 2 capítulos que no estudiamos, nos comentamos, habla de doctrina, y en este capítulo 3, el principio del 4, habla de las cosas prácticas. Es eminentemente práctica esta parte, y habla de cómo aplicar toda esta doctrina a las relaciones entre las personas. Y trata estas relaciones, cuando son más profundas, las relaciones más cercanas que tiene una persona, que son en la familia. Y la primera que trata es el matrimonio, hombre y mujer, luego habla sobre los hijos y luego sobre las relaciones de trabajo. Entonces vamos a Colosenses 3, vamos a hablar acerca de a exponer los versículos 18 y 19, y vamos a leer desde el 17, 18 y 19, y vamos a recordar brevemente el contexto en el que llegamos a estas instrucciones para el matrimonio. Leemos desde el 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Es todo lo que tenemos, es nuestro mayor tesoro, porque en esta palabra bendita está todo lo que necesitamos para nuestra vida aquí, pero sobre todo lo que necesitamos para nuestra vida nueva, para nuestra vida eterna, para nuestra salvación. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que esta palabra pues dé fruto en nuestra vida aquí, pero que esta palabra también nos lleve a perseverar hasta el fin, a pesar de los problemas, las dificultades, las penas, las tragedias, Señor, a perseverar hasta que Jesucristo sea manifestado, porque ahí está nuestra vida, Él es nuestra vida está escondida ahí en Cristo. Danos esa paciencia, esa benignidad, todo lo que necesitamos para poder transitar por esta vida que muchas veces pues no vemos, no sentimos más que problemas, no vemos pues para qué pasan muchas cosas, no lo podemos explicar,
pero poniendo nuestros ojos en las cosas eternas, todo cobra sentido. Así que ayúdanos, Padre. Sabemos que nuestra mente muchas veces está centrada y puesta en el mundo, y con esos ojos queremos ver y resolver nuestra vida. Pero tú ayúdanos, Padre, obra con tu Espíritu. Lo necesitamos, pedimos que lo derrames abundantemente en tu iglesia. Y pedimos todo para tu gloria, y lo pedimos por Cristo. Amén. Bueno, en esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas, en esta ciudad, una iglesia a la que él no conocía personalmente, él quiere cuidarlos de que se desvíen del cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero está centrado en Cristo. Se necesita a Cristo y nada más. Cristo es el único Salvador y es suficiente. En esa época y en esa iglesia, como en muchas otras, incluidas iglesias actuales, de alguna manera se habían introducido creencias que quitaban la centralidad de Cristo. Se pone atención al hombre, a sentimientos, a emociones o experiencias que desvían la atención de lo que debe ser el centro. Para hacer esto, primero Pablo destaca la obra de Cristo desde la creación y todo lo que Él hizo en la obra de redención. Por lo que, si en verdad, dice a estas personas, y lo dice también a nosotros, si en verdad son creyentes, deben permanecer firmes en la fe, sin moverse de la esperanza que está fundada en el Evangelio que habían oído. Un Evangelio que habla de las buenas noticias de esa salvación de pecadores por la gracia de Dios, por medio de la fe en la obra de Cristo. Las desviaciones al principio pueden ser muy sutiles. Frecuentemente sugerir algo pequeño que se tenga que añadir a la obra de Cristo. Cosas que parece que están bien fundadas y que no harían una gran diferencia. Estas creencias son sustentadas con palabras que convencen, con razonamientos que hacen difícil distinguirlas. Pablo las llama filosofías y huecas sutilezas. Pero todas esas cosas no son de origen humano. Hay muchas religiones y filosofías orientales y también occidentales que suponen un conocimiento, un estilo de vida que hace espirituales a las personas. Estos conocimientos, gente los busca adquirir, además de Cristo, para ser verdaderamente espiritual. Algunas de las desviaciones se basaban en el cumplimiento de reglas, de ceremonias, de ritos y de costumbres de la religión judía basadas en la ley de Moisés, lo que también se tenía que cumplir, aparte del arrepentimiento y la fe en Cristo para la salvación. Aunque hoy en día hay muchos grupos que tienen estas ideas, es más frecuente lo que es llamado el legalismo, o algunos lo llaman fundamentalismo, pero más bien es legalismo, que consiste en dar reglas de vida que supuestamente producen una espiritualidad, o que producen una santidad, pero que no están expresadas claramente como un mandamiento para los creyentes del Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos
son la ley moral de Dios, son obligatorias para todo ser humano, sea creyente o no. Por medio de la ley, el creyente conoce, se le revela lo que es pecado. Gracias a ello, gracias a esta ley, el creyente puede ver, reconocer el pecado en su vida. Por eso lo puede aborrecer, puede luchar contra él al distinguir exactamente lo que es el pecado. Ve de qué se tiene que arrepentir, qué tiene que tratar de evitar. Y todo esto no lo hace para salvarse, lo hace porque ha sido salvado. Es un fruto de la nueva vida que ya tiene. Ninguna iglesia ni ninguna persona admitirá ser legalista. Nadie cree que lo es, y todos en mayor o menor medida lo somos. Pero los que dicen que no son legalistas, sin embargo, dan ciertas normas o consejos de lo que un cristiano puede hacer o debe hacer o no. Entonces dicen, debes hacer esto, tienes que hacer esto, y poniendo estas normas. Más de lo que se puede comer o no, si se debe ir al cine o no. Una iglesia legalista aconsejaría, por ejemplo, a alguien que tiene un problema emocional, que no debe buscar ayuda médica, sino que debe confiar en Dios para solucionarlo. Desde luego que un creyente debe confiar en Dios, pero el problema es que pone en la conciencia del creyente una carga y niega los medios que Dios ha dado y nuestra responsabilidad, que es usar esos medios. Nadie pensaría que Dios lo va a bendecir si va a su examen de cálculo diferencial sin estudiar, pero orando y leyendo la Biblia el día anterior. Se presenta a su examen y está confiando. Aunque pasara el examen, puede también pasar, que el maestro era como un barco, él no había cumplido con su responsabilidad, no tendría esos conocimientos que a la larga pueden necesitar. Pues esto es, sí, hay que confiar en Dios, pero hay que usar los medios. Siempre hay responsabilidad humana, y el legalismo como que trata de poner la carga solamente en las personas. Tienes que, haz. La confianza en experiencias místicas, prácticas como buscar seres espirituales. Ahora se ha puesto de moda los ángeles, se ofrecen cursos de ángeles, y se revelan los nombres de tu ángel y cosas así. Manifestaciones extraordinarias del Espíritu son requeridas como una confirmación de que la persona es verdaderamente espiritual. Es otra de las cosas que se añaden como un requisito de que una persona sea verdaderamente espiritual, además de la fe en Cristo, y desvían a las personas de la centralidad en Cristo, que solamente debe estar ahí en la vida cristiana. Buscar tener una vida de privaciones voluntarias, haciendo sacrificios, buscar vivir en un lugar aislado como en un monasterio, en una cueva, en la cima de una montaña, para evitar las tentaciones y castigar la carne, es otra de las formas en que se aconseja o se lleva a las personas como un requisito más para ser espirituales, para la salvación.
Pero la conclusión de Pablo es que ninguna de estas cosas tienen valor contra los apetitos de la carne. Hay también otra que dice que pues hay que experimentar todos los placeres porque el alma es buena y el cuerpo malo, entonces no importaría dedicarse a tener estas experiencias de lo que existe en el mundo. Se puede cambiar la conducta de una persona. Una persona por sí misma, con su fuerza de voluntad y con su determinación y esfuerzo, puede cambiar su conducta. Puede desterrar un mal hábito o un vicio. Una persona puede dejar de robar, de fumar, dejar el alcohol o alguna droga. Un psicólogo puede cambiar la conducta de una persona. De hecho, la meta de la psicología, o de muchas corrientes psicológicas, es cambiar la conducta de las personas. Algunas otras corrientes tratan de hacer sentir bien a la persona con lo que hace, sea lo que sea, que sienta a gusto con su conducta por desviada que esté. Los métodos y las terapias pueden cambiar los hábitos de una persona poniendo otros hábitos, pero ni las filosofías, ni las reglas, ni experiencias místicas ni de ningún tipo, ni la persona misma, ni la psicología pueden cambiar el corazón. El verdadero problema del hombre es su corazón corrompido por el pecado. De ahí brotan los malos deseos y pasiones que buscan satisfacer en cosas terrenales que son temporales. Se necesita una nueva vida que incluya un nuevo corazón con un espíritu nuevo que es el que le dé vida. Vamos a Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El ser humano necesita pasar de la muerte espiritual en la que se encuentra a la vida. Eso tampoco nadie lo puede hacer. Nadie puede resucitar por sí mismo. Solo Dios lo puede hacer, y lo hace por medio de la fe, que también es un don de Dios. Unido a Cristo por la fe, resucita de la muerte como Cristo resucitó, y tiene una nueva vida que hace que ponga la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Con esta nueva vida adquiere la responsabilidad de hacer morir los pecados que caracterizaban su vida anterior, su vida vieja, no para salvación, no para salvarse. La salvación es la nueva vida que ya tiene, sino porque ha sido salvado, y en esta vida pues tiene que verse hacia el exterior, tiene que notarse, dice, como la ropa, dice Pablo. Debe hacerse un imitador de Cristo con todas sus virtudes, debe vestirse como Cristo, debe quitarse de encima la ira, el enojo, la malicia, los insultos, las palabras sucias, y especialmente la mentira. La mentira es lo que caracteriza al incrédulo. Dice la Escritura que Satanás es el padre de mentira, y los seguidores de Satanás pues siguen
filosofía, esta manera de actuar en todo. Debe quitarse entonces todas estas cosas como una vestimenta horrible para vestirse con misericordia, con bondad, con mansedumbre, con humildad, con paciencia. ¿Para qué? Para poder perdonar a otros como Él fue perdonado por Cristo. Y todo esto debe estar rodeado por el amor, pues que es lo que une a todo y a todos los creyentes. Entonces, la paz de Cristo será lo que determine lo que una persona hace o no. Y brotará el agradecimiento por la nueva vida. No hay reglas definidas, sino un solo principio. Todo lo que se haga o lo que se diga debe hacerse en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Como conclusión de todo esto, podemos ver que hay dos extremos. La vida cristiana el centro es Cristo, y tenemos que ir caminando por Cristo. Vamos a pensar que vamos caminando por arriba de una barda, una larga barda que está a 20 metros de altura. La barda pues, es de este tamaño y tenemos que ir sobre Cristo. De un lado hay piedras, del otro lado un pantano. Por un lado está el legalismo y por otro lado está el antinomianismo, es no querer obedecer la ley, decir que la ley no hay que cumplirla, no importa, querer vivir sin ley porque estamos no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces vamos en el centro. Si nos desviamos tantito hacia un lado, caemos al legalismo o caemos al antinomianismo. ¿Qué podemos hacer? El centro. Y la única cosa que podemos hacer, nadie puede cumplir la ley, eso lo sabemos. Sabemos para qué sirve la ley. ¿Qué reglas debemos decir? Haz esto, nos van a dar reglas. La única regla es ir por el centro, hacer todo en el nombre del Señor Jesús. La única regla para la vida cristiana. Todo esto que ha dicho Pablo, de quitarse las cosas, de revestirse de Cristo, se ve en el exterior de las personas, en su vida diaria, en cómo se desarrollan las relaciones personales entre ellos, entre los creyentes. Relaciones en las que hay buena voluntad para con los demás, hay perdón, hay amor, hay exhortación, hay enseñanza, de manera que estas virtudes van creciendo y fortaleciéndose dentro de la comunidad de los creyentes que es la iglesia. Ahora pasa a decirnos cómo aplicar estas verdades en la vida diaria, en las relaciones más comunes y más profundas, más importantes de los miembros de la comunidad de los creyentes. La primera de esas relaciones es la más cercana que puede haber entre dos personas, es el matrimonio. Dice el versículo 18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esta simple instrucción tiene mucho que decir. Se dirige a quiénes, a las casadas. ¿Quiénes son las casadas? Son mujeres que están unidas a un hombre por medio de un vínculo que se llama matrimonio. Entonces, para poder entender lo que significa esa instrucción, primero tenemos que entender
lo que es el matrimonio. Y para hacerlo, pues vamos a ir a donde el matrimonio fue instituido, poco después de la creación. Y vamos a Génesis. Primero vamos a Génesis 1:27. Dice Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí mismo en Génesis, el versículo 2:24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne. Entonces lo que vemos aquí es que el matrimonio fue instituido por Dios. No es una idea humana, no es algo que sea adecuado para la humanidad, es algo divino. El diseño divino es que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer. Pero la mente de Dios estaba pensando en algo mucho más allá, mucho más sublime que solo una manera en que convivieran un hombre y una mujer. Vamos a Efesios 5, 31 y 32. Y aquí vemos que primero menciona esta parte que leímos en Génesis y luego añade algo más. Eso es lo que está pensando la mente divina cuando instituyó el matrimonio. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Algo que estuvo escondido durante miles de años, algo que era un misterio, es revelado después de que Cristo hizo su obra redentora a favor de su Iglesia. El matrimonio es una figura de la relación entre Cristo y su Iglesia. El matrimonio tiene para nosotros la finalidad de que entendamos el amor de Cristo por su Iglesia. Y la obra de Cristo nos muestra cómo debe ser nuestro matrimonio. Como institución divina, el matrimonio estaba establecido de una manera perfecta que garantizaba un perfecto funcionamiento. Había un orden y las cosas fluían de una manera natural. Como vimos, el hombre fue creado primero y Dios le hizo una ayuda idónea, alguien que le ayudara a hacer el trabajo que Dios había encomendado al hombre. Era una ayuda. Él les debería ayudar a hacer esta labor, que era labrar y cuidar el lugar donde Dios los había puesto. El hombre precedió, estuvo antes que la mujer en cuanto a la creación, y en cuanto a que la mujer fue hecha como una ayuda para el hombre. El pecado entró en el mundo y todo se trastornó. Y el pecado pudo entrar porque el orden del matrimonio se rompió. Eva entró en un diálogo con la serpiente, tomando el lugar del liderazgo que le correspondía a Adán. Ella fue engañada. No así Adán, que comió el fruto que no debía comer, porque él apreció más a su mujer que a Dios.
Adán, por su parte, dejó a su mujer tomar el lugar que era suyo y no quiso intervenir. Dejó que Eva tomara la última decisión y él la siguió a ella. Él debía ser la cabeza y Eva debía seguirlo, pero sucedió al revés. La traducción de la Biblia de las Américas dice que Adán estaba allí cuando pasó todo esto con la serpiente. En nuestra versión no se aprecia tan claro, entonces lo voy a leer este versículo en la versión de la Biblia de las Américas, Génesis 3:6. Y en esta versión dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. En el instante que pecaron, se corrompieron. El corazón de los dos cambió y se hizo profundamente egoísta. Dejó de ser lo que debía ser. Adán, en lugar de ser el protector, el cuidador, el sustentador, el abogado de su mujer, se convirtió en su acusador y la quiso usar como una excusa para justificar su pecado. La mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:12. Por el pecado, el orden natural se rompió y la instrucción que nos da en este versículo de Colosenses es para restablecer el orden que nunca debía haber cambiado. En el matrimonio, como en cualquier relación humana, siempre hay una lucha para establecer quién estará a cargo, quién estará a la cabeza, quién dominará, por así decirlo, la relación, quién tendrá más poder, quién mandará. Se da una lucha por el poder, y en esta lucha por el poder el hombre tiene como su mejor argumento, su mayor fuerza física, la mayor parte de las veces su mayor tamaño, pero no siempre. Y la mujer usará la astucia, muchas veces poniendo una idea y haciéndole pensar al hombre que fue idea suya. La manera como lo hace es para lo que ellas son hábiles. Palabras, hablar. Y la verdad es que después de mucho tiempo una mujer puede convencer a un hombre de lo que ella quiere, de lo que sea. Además tiene otras armas. Su favorita de las mujeres es la que Dalila usó con Sansón. Si en verdad me quisieras, me darías, harías o me darías esto. Si no, es que no me quieres. El que ama hace esto. Entonces está poniendo esa idea de que él no la ama. Y esto pone al varón en una posición de debilidad. Cede para demostrar que sí la quiere. Cede para no perder a su mujer, a esa mujer, que fue lo que le pasó a Adán. Cuando una mujer logra atar a un hombre con estas cuerdas que están basadas en los sentimientos, haciéndole pensar que ella es débil, indefensa, que necesita de él, que sin él pues ella la va a pasar muy mal,
que Él es su protector, que es su única esperanza. Ya lo atrapó en su red. El hombre está cegado por esos sentimientos y no se ve, no se da cuenta de lo que está pasando, aunque para todos los demás es evidente. Él no puede ver lo que está pasando, como le pasó a Sansón, que no pudo ver quién era Dalila hasta que fue demasiado tarde. Y Sansón terminó perdiendo a Dalila, terminó perdiendo a ella, terminó perdiendo todo. La perdió a ella cuando ella obtuvo el dinero, que era lo que quería, lo abandonó, le costó su libertad, sus dos ojos y finalmente la vida. Además de la luz de la razón, hay un solo principio para el matrimonio cristiano. El creyente puede casarse con quien quiera, siempre que sea en el Señor. Si un varón se casa con alguien que no sea creyente, la mujer no obedecerá la instrucción de este versículo. No lo podrá hacer y mucho menos lo querrá hacer. Si es mujer, el varón no lo hará con el versículo siguiente, porque vamos a ver después. Un creyente o alguien que en algún momento aspira a ser parte del pueblo de Dios no tendrá a una persona más valiosa que su relación con Dios, por lo que no se unirá a un incrédulo. Es cuestión de prioridades. Un creyente pues cree y ama a Dios más que a cualquier cosa. El matrimonio empieza cuando dos pecadores dicen acepto. Dos pecadores unidos para vivir juntos es un cóctel explosivo. Que surjan dificultades y problemas es solo cuestión de tiempo. La única solución posible es el Evangelio. Poner la confianza, toda la confianza en Cristo, ver el propio pecado y dejar. No ponerse a ver las fallas del otro. Si los dos son incrédulos, entran en una relación mundana impredecible. Si uno es creyente y el otro no, el que piensa que es creyente debería cuestionarlo seriamente si es en verdad creyente. Está poniendo la mira en las cosas terrenales. Su acción es egoísta. Está buscando lo que él quiere. Se ama más a sí mismo que a Dios. Ama más a una persona o a una relación que a Dios. Y no le importa la eternidad de sus posibles descendientes. Si los dos son creyentes, deben revestirse de Cristo y seguir las instrucciones de Pablo. Entonces, viendo ya lo que es el matrimonio, siguen las instrucciones a la esposa. Dice el versículo 18 en su primera parte: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. En el mundo caído en el que vivimos, a nadie le gusta que le digan qué hacer. A nadie le gusta obedecer. Si obedecemos, es por temor a las consecuencias que trae la desobediencia. La idea de sujeción en general es una idea negativa. Se piensa en inferioridad. En el mundo hay dos ideas contrarias que están en pugna, que tienen que ver con esta idea de la sujeción.
son el machismo y el feminismo, y ninguna de ellas contribuye a las relaciones ni a la paz. En el mundo antiguo, cuando Pablo escribió esta carta, la mujer era considerada inferior en muchos sentidos al hombre. Muchas veces era considerada como un objeto, propiedad del marido. Se le consideraba incapaz, no se le permitía decidir por sí misma, muchas veces ni se le permitía trabajar. Y muchas de estas ideas siguen vigentes ahora de muchas maneras. Hasta hace relativamente poco a las mujeres no se les permitía estudiar en la universidad, había trabajos que no se les permitía hacer, eran trabajos para hombres. Aquí en nuestro país ellas no pudieron votar hasta 1955. Ha habido algunos cambios en muchas regiones del país, sobre todo en las ciudades más grandes, pero no en todas. En muchas regiones hay ideas todavía pues de los usos y costumbres de antes, y pues estas ideas siguen ahí. Y fuera de lo que se permite o no se permite, la mentalidad de muchos hombres no ha cambiado. Seguimos viviendo en una sociedad machista. Ante esta situación, es lógico que la idea de sujetarse, ser sumisa o someterse a un hombre cause el rechazo a la mayoría de las mujeres. Y en respuesta, pues ha surgido un movimiento feminista radical que va mucho más allá de buscar igualdad de derechos. Fomenta el odio. Pero este cambio de la mentalidad que ha habido fue promovido por el Evangelio. La obra de Cristo borra las diferencias entre todos los creyentes, los hace iguales a los ojos de Dios, hace un solo pueblo, un solo cuerpo, todos igual de valiosos. No hay nadie que sea superior a otro a los ojos de Dios, porque todos son hijos de Dios. No hay diferencia entre judíos y gentiles, entre bárbaros y escitas, entre amos y esclavos, entre hombres y mujeres, aunque hay diferentes errores. Vamos a ver Gálatas 3, 26, 28. Gálatas 3, 26 a 28 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Además, la sujeción no significa inferioridad. La palabra usada significa ponerse o ubicarse bajo alguien de manera voluntaria. No significa que un rey con su ejército conquista a otra nación y esa nación queda sometida bajo el poder del rey por la fuerza mayor del conquistador. En ese caso el rey sometió a la otra nación. La sujeción es una decisión voluntaria. Cristo es un modelo de lo que es
la sumisión y la sujeción. Cristo es Dios, en nada es inferior al Padre. Sin embargo, Cristo se sujeta al Padre voluntariamente, sin que eso le quite nada de su gloria y honor, sino que esa sujeción lo exalta todavía más. Vamos a 1 Corintios 15, 27 y 28. De Corintios 15, 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pues la sujeción no invalida la dignidad de la persona, ni le quita nada de lo que es. Como modelo de sujeción, Cristo no solo se sujetó al Padre Celestial, también lo hizo con sus padres terrenales, por una cuestión de orden y porque así convenía que se hiciera, como ejemplo de la sujeción para su iglesia. Dice Lucas 2:51, hablando de esta sujeción de Cristo a sus padres terrenales: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces Cristo se sujetaba, obedecía el orden, lo que se tenía que obedecer. Otro caso de esas obedeciones con Juan el Bautista. Cristo va a bautizarse con Juan el Bautista, que era inferior a Cristo. Y le dice, ¿cómo? Dice Juan el Bautista, ¿cómo vienes tú a bautizar? Pues yo necesito ser bautizado por ti. Y le dice, así conviene. Déjalo, así conviene. Por eso se puso bajo el bautismo de Juan el Bautista. Así convenía. La sujeción no es, en este versículo, no la logra el marido. No es una especie de conquista en el que él impone condiciones. La Biblia nunca dice, maridos, sujeten, sometan a sus esposas. No es algo que el marido deba hacer, y ni siquiera es algo que pueda hacer. Abusando y amenazando, puede lograr que su mujer haga lo que él quiere, pero eso no es la sujeción. La sujeción viene de una mujer que se ha despojado de los vicios de la vida vieja y se ha revestido de la nueva vestimenta de virtudes. Está agradecida por la manera en que Cristo la perdonó a ella. La paz gobierna su corazón y se sujeta a su marido en nombre de Cristo. Someterse a otros no es exclusivo para las esposas. Todos los creyentes se deben sujetar obviamente a Cristo, pero también los unos a los otros. Vamos a Efesios 5:21. Que aquí en Efesios, en esta parte, se trata este tema con más amplitud que aquí en Colosenses. Vamos a estar yendo a esta parte de Efesios un poco más. Pero dice Efesios 5:21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Los creyentes también deben someterse a las autoridades establecidas, y eso es para poder vivir
en paz. Someterse es un principio de servicio, considerar a los demás como superiores. Nuevamente el resultado de la nueva vestimenta con la que el creyente se ha vestido después de quitarse la ropa inmunda que lo envolvía. La sujeción es un llamado a que las esposas honren y afirmen el liderazgo de sus esposos y que les ayuden en la función que él tiene en la familia. No se trata de una rendición absoluta de la voluntad, porque Cristo es la autoridad absoluta. La vida tiene que estar centrada en Cristo y todo debe hacerse en el nombre de Cristo. Entonces Cristo es la autoridad suprema, no el esposo. Tampoco aquí esto indica de alguna manera que la esposa sea de lo natural o espiritualmente inferior al esposo. Como hemos dicho, son iguales. La esposa debe ser una ayuda para su marido. La sujeción no quiere decir que se deba quedar callada. Al contrario, como ayuda, su obligación y su deber es opinar y hacer ver a su marido las cosas que tal vez él no ha considerado para tomar la mejor decisión. Seguramente habrá errores, pero la paz debe ser el árbitro que decide. La sujeción es una figura de lo que la iglesia debe hacer con Cristo, su Salvador. La esposa en el matrimonio debe ser una figura de la iglesia. Y ahí seguimos en Efesios 5, ahora versículos 22 a 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y regresando a nuestro versículo, ya tomado también la segunda parte, dice: casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La sujeción no es absoluta ni incondicional, debe ser como conviene en el Señor. Lo que conviene es lo que es adecuado y se refiere a lo que es justo y bueno. Una mujer no debe someterse a la autoridad de su marido si le pide desobedecer a Dios. Si su marido es abusivo, si es un adicto o un criminal, obedecerlo no sería lo que conviene en el Señor. No debe obedecerlo si su marido es violento, si la pone en peligro. Ella debe cuidar su integridad física. No debe obedecer a su marido, no debe sujetarse a él en esos casos. Entonces no es incondicional, es como conviene en el Señor. De ahí pasamos a las instrucciones para el esposo. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres. El mandamiento para los esposos es amar a sus esposas. Este mandamiento es mucho más difícil si entendemos lo que significa amar. Aquí, este tipo de amor tiene que ver con el compromiso
y la preocupación por el bienestar de la otra persona. No es un amor fraternal, de amistad o de compañerismo, que es un amor recíproco, como los unos por los otros. Este es un amor incondicional. Este amor no es un sentimiento. Es un amor que actúa siempre a favor de la persona que se decidió y se comprometió a amar. Eso también vemos que el matrimonio es un hecho. Mientras no haya el matrimonio, no puede haber este compromiso. Es un pacto que se firma antes, no puede haberlo, no debe haber este compromiso con nadie. Debe estar reservado hasta después. Pero es algo decidido y da un compromiso como resultado, un compromiso que no se da más que por el acto matrimonial. Pues tener este amor no se necesita que estemos de acuerdo con lo que hace la persona, ni siquiera que disfrutemos de su compañía. Lo que pide es que actuemos por su bien, pase lo que pase, que demostremos nuestro amor de una manera práctica. Ese amor no espera recibir nada a cambio. El impulso de ese amor es dar, no recibir. Ese amor es el primer fruto del Espíritu y es la más grande virtud cristiana. Para un esposo que ama a su esposa, su prioridad será hacer todo lo posible y hasta lo imposible para satisfacer todas las necesidades de su esposa. Necesidades económicas, emocionales y espirituales. Pero es responsabilidad y obligación del marido satisfacer estas necesidades económicas. Él debe ser el proveedor, él debe sustentar a su esposa. Si no lo hace, no está cumpliendo con lo que él tiene que hacer. Sabemos que en el día de hoy muchas mujeres trabajan, son ayuda para la familia, para su esposo, pero no es su responsabilidad. Lo hacen como ayuda, debemos ser muy agradecidos si alguna lo hace, pero la responsabilidad, el proveedor, el sustentador económico tiene que ser el esposo. Y debe cuidarla y protegerla en todo, en las buenas y en las malas, cuando quiere hacerlo y cuando no, cuando tenga ganas o no, aún a costa de su vida, si es necesario. Un esposo que ama a su esposa jamás la pondría en riesgo. Ahí otra vez en Efesios 5:25 dice cómo, de qué manera un marido debe amar a su esposa. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Aguantó burlas, llevó una corona de espinas, llevó una cruz y murió en ella, tuvo que aguantar insultos y aún soportar que hombres miserables escupieran en su cara. Hizo todo por el amor que tiene por su iglesia. ¿Para qué? Para el bien de la iglesia, para que la iglesia fuera salvada, para salvar a la iglesia, para hacerla mejor, para santificarla, para hacerla santa. Ahí mismo seguimos leyendo en Efesios, versículos 26 a 29. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces este amor es un amor que está dispuesto a sacrificarse por el otro, y es un amor que no cambia con el tiempo ni con el comportamiento de la otra parte. No podemos imaginar que llegue un día en que Cristo deje de amar a su esposa, que la deje de sustentar porque la iglesia falló o porque Cristo ya se cansó. Eso no ocurre. Ser cabeza implica grandes responsabilidades. Cristo, como cabeza de la iglesia, toma a su cargo los pecados de la iglesia. El esposo debe tomar las fallas de su esposa como si fueran de él. De verdad son sus fallas, porque él no la instruyó, no la supo guiar como debía. Entonces debe ver en qué falló él, debe arrepentirse y corregirse, y no reclamar a su esposa. La debe amar como se ama a sí mismo. Y muy pocos se regañan a sí mismos cuando fallan. Siempre buscamos una excusa. Vemos desde el primer pecado. O sea, el amor es un freno para ejercer la autoridad como si fuera un dictador. Es verdad que él tiene la responsabilidad de tomar la decisión final, pero muchas de las decisiones las dejará en su mujer, porque ella conoce más los detalles y la manera práctica de resolver muchísimas situaciones en el hogar. Cuando sea necesario, la manera de tomar las decisiones, proponer una solución y escuchar lo que la esposa tiene que decir. Pero platicar, persuadirla que la decisión que está tomando es lo mejor para ella, que está pensando en ella, y esto debe ser verdad, y esa debe ser su intención: cuidar, proteger y beneficiar a su esposo. Algunas veces lo que propuso será lo mejor. La mayor parte de las veces se dará cuenta que la esposa tiene mucho que aportar, algo que mejora la propuesta, incluso otra totalmente diferente que es mejor. Entonces oír su consejo es lo más sabio. Termina el versículo diciendo: pero marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Algo áspero es algo desagradable al tacto, porque la superficie pues es rugosa, daña la piel. La superficie es desigual, eso es algo áspero. Podemos decir que una piña, la fruta de la piña, es áspera. Lo contrario a lo áspero es suave o terso, como podría ser, por ejemplo, una manzana. Y a veces los esposos somos como piña, y como una piña a la que le falta madurez. Si tú comes una piña verde, la lengua te va a quedar con heridas.
va a ser muy ácida, muy agria, es agresiva, te lastima verdaderamente la boca. Y a veces el esposo es así. Pues refiriéndonos a una persona, podríamos decir que áspero es el que es duro y difícil de soportar, que es gritón y regañón, que no es amable, que es de trato desagradable y agresivo, que es una persona de mal carácter. El que ama a su esposa no se comporta así con ella, es considerado y la honra en todas las maneras posibles. Dice 1 de Pedro 3:7. Primero de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En el matrimonio, los dos han venido a ser una sola carne, son como uno solo, son lo mismo, no son ya dos, sino uno. Y buscar el bien del otro es buscar el propio bien. Un matrimonio en el que el esposo trata a la esposa de manera amorosa, él se bendice a sí mismo. Y eso también es cierto con la esposa que trata a su esposo con amor. El amor al otro es amarse a sí mismo. Y en el matrimonio cristiano, el amor por nuestro cónyuge refleja el amor que le tenemos a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender esa relación entre Cristo y la Iglesia. Es tan sublime, es tan grande que no la podemos entender. Tú nos has dado una figura de esto, que lo podamos ver, Padre, que lo podamos vivir, que vayamos aprendiendo y madurando en nuestra relación, en nuestras relaciones. Los que somos solteros, que lo pensemos para el futuro y que busquemos caminar en Cristo, que Cristo sea el centro y que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre de Cristo. Que nos guíes, Padre, que nos ayudes, que no nos desviemos, que no caigamos de ese centro que debe ser Cristo en todo. Ayúdanos, Padre, necesitamos tanta ayuda, somos tan débiles, sin ti no lo podemos hacer, pero confiamos en tu gracia, en tu misericordia y confiamos en Cristo. Pedimos por Cristo, para tu gloria.